Buenos días, profesor. Hoy día junto a mis compañeros Diego Maldonado, José Medina, Gerardo Villarroel y quien les habla Benjamín Mardones, les estaremos hablando y presentando sobre la motilidad gastrointestinal y algunas funciones hepáticas. Partamos mencionando, por así decirlo, qué es la motilidad gastrointestinal. La motilidad gastrointestinal es esencial para la digestión y absorción de nutrientes, donde se encuentra implicada en distintos tipos de movimientos coordinados, los cuales permiten el transporte, mezcla y también evacuación del contenido digestivo. Estos movimientos son generados por el músculo liso del tracto gastrointestinal y están regulados por una compleja interacción entre señales tanto eléctricas, químicas y a su vez nerviosas. Existen diferentes tipos de motilidad. Esta vez nos basaremos específicamente en el peristalismo, segmentación y complejo motor migratorio. Algunas de las funciones de la motilidad gastrointestinal, como bien aparecen aquí en la diapositiva, nos ayuda en el avance del contenido digestivo. También nos ayuda a mezclar los alimentos con secreciones digestivas para facilitar la digestión. Además, también facilita la absorción al mantener el quimo en contacto específicamente con la mucosa. Y por último, este ayuda en la limpieza interdigestiva mediante el complejo motor migratorio, ya que este barre residuos y bacterias en ayuno por todo el intestino delgado. El peritalismo es un tipo de motilidad gastrointestinal esencial que permite el desplazamiento del contenido digestivo a lo largo de todo este, o sea, desde el esófago hasta prácticamente el colon. Consiste en contracciones rítmicas y coordinadas del músculo liso, las cuales se propagan en dirección aboral, o sea, desde la boca hacia el ano o desde arriba hacia abajo. Estas contracciones se producen gracias a la acción conjugada de dos capas musculares, la capa circular interna, que se contrae detrás del bolo alimenticio para empujarlo hacia adelante o hacia abajo en este caso, y la capa longitudinal externa, que se contrae para cortar el segmento del tubo y facilitar el avance del contenido. El control de peritalismo es neuromuscular y está regulado principalmente por el sistema nervioso entérico, especialmente por el plexo mientérico y el plexo submucoso. La segmentación, por otra parte, es un tipo de motilidad intestinal, en la cual no desplaza el contenido, sino que en este caso más bien lo mezcla. La función principal de este es combinar el quimo con las secreciones digestivas, y así poder mantenerlo en contacto con la mucosa para poder facilitar la absorción de los nutrientes. Esto ocurre principalmente en el intestino delgado, donde el músculo circular se contrae en zonas alteradas, donde aquí se forman anillos que dividen y también mezclan el contenido hacia adelante y hacia atrás, sin generar un movimiento como tal. Este proceso está regulado por el sistema nervioso entérico, especialmente por el plexo mientérico, y se activa por la distensión intestinal, el sistema parasimpático y algunas hormonas. Ahora hablemos sobre el complejo motor migratorio, o más conocido por sus siglas MMC. Este es un patrón clínico de motilidad que ocurre en el intestino delgado durante el ayuno, es decir, solamente cuando no existe comida en el tubo digestivo. La función principal de este es limpiar el intestino, eliminando restos de comidas, secreciones o bacterias. Por eso se le conoce a este como el barrendero del intestino. Este patrón se inicia en el estómago, o también puede iniciarse en el duodeno, y se propaga hasta el ilion, repitiéndose cada 90 a 100 minutos aproximadamente, deteniéndose al comenzar una nueva comida. El complejo motor migratorio se divide en 4 fases principales. En primer lugar tenemos la fase 1, la cual es una etapa de reposo sin actividad contráctil significativa, para que posteriormente este dura entre 45 y 60 minutos, donde el músculo está en calma esperando un inicio de ciclo. Después, en la fase 2, aparecen contracciones irregulares y débiles, los cuales duran solamente aproximadamente entre 20 a 30 minutos. Es una transición hacia la fase activa, donde se movilizan algunos tipos de residuos. Después tenemos la fase más importante, la fase 3. Esta es relativamente breve y dura entre 5 y 10 minutos y presenta contracciones fuertes, rítmicas y regulares, que se propagan a lo largo de todo el intestino, arrastrando eficazmente el contenido hacia el colon. Y por último llegamos a la fase 4, la cual es una fase de transición muy breve, donde la actividad prácticamente disminuye y el ciclo vuelve a empezar. La actividad eléctrica básica y su regulación.
Esta es una actividad bioeléctrica, rítmica y espontánea que es generada en el músculo liso del tracto gastrointestinal. Principalmente esta actividad no es que produzca contracciones por sí sola, pero determina el ritmo y la frecuencia con la que pueden ocurrir ciertas contracciones si se dan ciertos estímulos excitatorios adicionales. Esta actividad es generada por un grupo especializado de células, las cuales se denominan células intersticiales de Cajal, ubicadas entre las capas musculares longitudinal y circulares de intestinos. Estas células pueden actuar como un tipo de marcapaso eléctrico del sistema digestivo, lo que va a provocar una propagación de señales eléctricas a través de las uniones en hendidura, ya sea las gap junctions, hacia las células del músculo liso, actuando como ondas de despolarización y repolarización, donde establecen un patrón basal de potenciales eléctricos en músculos del tubo digestivo. Esta frecuencia va a variar según el segmento o la parte del tubo digestivo, como por ejemplo en el estómago es de 3 ciclos por minuto, en el duodeno pueden ser de 12 ciclos por minuto, el yeyuno de 10 a 11 ciclos por minuto, el ilion de 8 a 9 ciclos por minuto y el colon de 3 a 6 ciclos por minuto. Esta actividad eléctrica básica no genera contracciones musculares efectivas para que haya esta contracción se deben superponer potenciales de acción, ya sean denominados como espigas o spikes, sobre las ondas lentas, lo cual depende de varios factores como los estímulos excitadores que pueden aumentar la probabilidad de que se sumen todos estos potenciales de acción, generando así la contracción que necesitamos. También se encuentran estímulos inhibidores que pueden hiperpolarizar la membrana y así disminuir esta contracción. Su regulación se basa principalmente en el sistema parasimpático, que estimula la motilidad al facilitar las apariciones de potenciales de acción sobre la actividad eléctrica básica. Por otra parte, se encuentra el sistema simpático que también inhibe la actividad motora, ya sea al reducir la excitabilidad del músculo liso, alejando el potencial de la membrana de su umbral. Respecto a la motilidad en segmentos específicos donde empieza en la boca y termina en el recto. En la boca inicia la digestión mecánica y química. Esta permite los movimientos como la masticación y la mezcla del bolo alimenticio con la saliva. Posteriormente se encuentra el esófago, que permite transportar este bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, proporcionando movimientos peristálticos. Luego se va a encontrar con el estómago, que va a permitir almacenar y digerir parcialmente los alimentos, cuyos movimientos como contracciones se pueden mezclar con el contenido, para que luego lo puedan empujar hacia el intestino delgado. El intestino delgado logra completar esta digestión y aquí se absorbe la mayor cantidad de nutrientes, donde luego va a permitir estos movimientos peristálticos y la segmentación para poder mezclar y propulsar el quimio. Luego este quimio va a absorber la mayor cantidad de agua posible y forma las heces. Y ya en esta diapositiva nos encontramos con la regulación del vómito. El vómito, o también denominado émesis, se puede denominar como un acto de reflejo complejo y coordinado que consiste principalmente en una expulsión forzada del contenido gástrico a través del esófago y la boca. Este mecanismo de defensa del organismo permite poder cuidarnos ya sea ante la presencia de toxinas, irritantes, infecciones o estímulos neurosensoriales anómalos, cuya función es proteger el cuerpo de posibles daños. Y cabe mencionar que aunque el vómito es una acción motora, también es controlada por mecanismos centrales y periféricos altamente regulados. El reflejo del vómito está regulado por un grupo de neuronas localizadas que están en el bulbo raquídeo, especialmente en la región conocida como el centro del vómito. Este centro no es una estructura anatómica aislada, pero se puede considerar como una red funcional que va integrando las múltiples señales, ya sean sensoriales y motoras. Este centro se encuentra en formación reticular del bulbo, cerca del núcleo del tracto solitario, en la zona gatillo de quimioreceptora, que está ubicada en el área postrema.
fuera de la barrera hematoencefálica, la cual tiene capacidades como de detectar sustancias químicas y tóxicas en la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Esta es una de las principales áreas sensibles a fármacos emetizantes, toxinas y metabolitos endógenos. Bueno, en sí, comenzando con la organización general del hígado, tenemos que saber que el hígado es el órgano glandular más grande del cuerpo humano con un peso promedio entre 1,4 y 1,6 kilos en adultos, que esto en sí representa aproximadamente el 2,5% del peso corporal total, ¿ya? Anatómicamente se ubica en el cuadrante superior derecho del abdomen, justo debajo del diafragma y protegido parcialmente por las costillas. En sí, su superficie está recubierta por el peritoneo visceral, excepto una zona posterior llamada el área desnuda del hígado. Esta ubicación y estructura permiten que el hígado reciba sangre, procese nutrientes y cumpla con las funciones tanto metabólicas como exocrinas, como la producción de bilis. Ahora revisaremos la circulación hepática, que es un sistema muy especial dentro del cuerpo humano porque es dual. Esto quiere decir que el hígado recibe sangre desde dos fuentes distintas al mismo tiempo, ¿ya? Por un lado tenemos la vena porta hepática, que aporta alrededor del 75% del flujo sanguíneo al hígado. Esta sangre proviene desde el intestino, el páncreas y el vaso. Aunque es pobre en oxígeno, es muy rica en nutrientes, em, también como hormonas digestivas y compuestos absorbidos desde el tubo digestivo, ¿ya? También por otro lado está la arteria hepática propia, que deriva del tronco celíaco y representa aproximadamente el 25% del flujo. Esta sangre es rica en oxígeno y se encarga de oxigenar directamente a los hepatocitos y otras células del hígado. Ambas corrientes de sangre, la venosa de la porta y la arterial de la hepática, se mezclan dentro de los sinusoides hepáticos, que son canales capilares especializados que discurren entre los cordones de hepatocitos. Bueno, en esta diapositiva abordaremos una de las funciones más destacadas del hígado, que en este caso es su rol metabólico, ¿ya? El hígado es un órgano esencial para el mantenimiento del equilibrio energético químico del cuerpo. Participa en el metabolismo de los tres principales grupos de nutrientes, que serían carbohidratos, lípidos y proteínas. En este caso, comenzaremos con los carbohidratos, que en sí el hígado actúa como un regulador de la glucosa en sangre, funcionando como una especie de amortiguador, ¿ya? Cuando hay un exceso de la glucosa en sangre, por ejemplo, después de comer, el hígado la convierte en glucógeno para su almacenamiento. A este proceso se le llama glucogénesis, ¿ya? En cambio, durante el ayuno o el ejercicio, cuando baja la glucosa en sangre, el hígado rompe este glucógeno y libera glucosa nuevamente, proceso que se llama glucogenólisis. Además, el hígado también puede fabricar glucosa a partir de otras moléculas como aminoácidos o glicerol. Esto se llama en sí gluconeogénesis y es fundamental durante ayunos prolongados. En segundo lugar está el metabolismo de los lípidos, que en sí el hígado sintetiza ácidos grasos y los convierte en triglicéridos o colesterol. También produce lipoproteínas, que son las encargadas de transportar grasas por el torrente sanguíneo. Em, en situaciones como el ayuno prolongado en sí, el hígado también puede transformar ácidos en cuerpos cetónicos, que son usados como fuente de energía por otros órganos como el cerebro. Y finalmente tenemos que el hígado también se encarga del metabolismo en sí de las proteínas, ¿ya? Aquí ocurren procesos de transaminación y desaminación, en los cuales el hígado degrada aminoácidos y utiliza sus componentes para generar energía o nuevas moléculas en sí. Este proceso genera un subproducto tóxico llamado amoníaco, que en sí el hígado transforma en urea para su eliminación por el riñón. Bueno, en esta diapositiva veremos cómo se forma la bilis. Pero para empezar, ¿qué es la bilis? Bueno, la bilis es una secreción producida por los hepatocitos y juega un rol esencial en la digestión y excreción. Su formación se divide en dos etapas. Bueno, la primera etapa, los hepatocitos sintetizan sales biliares a partir del colesterol. Secretan bilirrubina conjugada y liberan fosfolípidos y colesterol. Estos productos ingresan a los canalículos biliares y se dirigen hacia la vesícula biliar o directamente hacia el intestino delgado. Bueno, luego viene la segunda etapa, donde la bilis es modificada por las células epiteliales de los conductos biliares. Estas células agregan bicarbonato y agua, bajo la regulación de la hormona secretina, especialmente cuando el quimoácido llega al duodeno. Esto ayuda al al canalizar la bilis y neutralizar el contenido ácido proveniente del estómago, favoreciendo así el ambiente óptimo para las enzimas intestinales. Ahora veremos la producción de proteínas plasmáticas. Bueno, otra función que tiene el hígado y que es crítica es la
síntesis de proteína plasmática, que representan alrededor del 90% del total de proteínas que tenemos en el plasma. Estas proteínas cumplen funciones esenciales en el transporte de sustancias, el equilibrio osmótico y la coagulación de sangre. La síntesis ocurre en los hepatocitos, comenzando en el retículo endoplasmático y finalizando en el aparato de Golgi, desde donde las proteínas se secretan al plasma. El hígado también regula no solo la cantidad de proteínas sintetizadas, sino su tipo, estructura y modificación post-traduccional, como la glucosilación, lo que permite adaptarse a distintas necesidades fisiológicas. Una alteración en la producción de las proteínas puede indicar enfermedades graves hepáticas o estado de inflamación sistemática. Ahora, pasando a otro apartado, tenemos la homeostasis del amoníaco. El hígado también tiene un papel esencial aquí, ya que cumple la función de la desintoxicación del amoníaco, una sustancia que se produce durante el metabolismo de proteínas. El amoníaco tiene como característica que es altamente neurotóxico y se origina principalmente de dos fuentes. La primera, desde el hígado, al degradar amoníaco proveniente de la dieta o del recambio celular, donde se libera amoníaco libre. La segunda, desde el colon, donde la bacteria produce amoníaco al descomponer urea y aminoácidos no absorbidos. Este amoníaco es captado por los hepatocitos y convertido en urea a través del ciclo de la urea, una molécula no tóxica que se elimina por los riñones. Pero si este mecanismo llegara a fallar, el amoníaco se acumularía en la sangre, cruzando la barrera hematoencefálica y generando efectos devastadores sobre el sistema nervioso.